Muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar acompañándonos a este espacio cuántico, ciencia en tu idioma, en una entrevista que tenemos para todos ustedes de lujo con el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es doctor en ciencias, investigador y líder del equipo mexicano que trabaja en el detector ALICE, justamente el que se encuentra en el Gran Colisionador de Hadrones. Vamos a tener una entrevista con él. Vamos en este momento a enlazarnos justamente con el profesor. Permítame un momento, vamos a hacer justamente la llamada para poder entablar ya la conversación con el doctor Gerardo Herrera Corral. Permítame un momento. Hola, ¿qué tal, Braulio? ¿Ya? Vamos a ver, ¿Me muy buenas escuchas? noches. Buenas noches, Oh, profesor. hola, ¿qué tal? Buenas noches, Braulio. ¿Qué tal? Vamos a ver, por aquí vamos a estar cambiando este aspecto del volumen. Siempre pasa cuando empezamos a hacer este tipo de enlaces. Bueno, pues muy buenas noches, profesor. ¿Sí me escucha usted bien? Sí, te escucho perfectamente, Braulio. Listo. Bueno, gracias, profesor. Miren, tengo que decir que esta ocasión es de veras de lujo porque el profesor Gerardo Herrera Corral es justamente el líder de este equipo de investigadores mexicanos justamente en el Gran Colisionador de Hadrones, y él se encuentra junto con el equipo mexicano en el detector ALICE. Profesor, muy buenas noches, y pues quisiéramos saber de usted a qué se refieren o eh, cómo va esta parte, a qué se supone que debiéramos de entender con el bosón de Higgs. ¿Qué es exactamente el bosón de Higgs, profesor? Mira, desde hace ya varios años se ha constituido, se ha formado lo que los físicos llamamos modelo estándar de las partículas elementales. El modelo estándar, pues, es un conjunto de criterios, de principios que se han venido desarrollando, que conforman todo un modelo de lo que describe tres de las cuatro interacciones que existen en la naturaleza. Hoy pensamos que existen en la naturaleza cuatro interacciones fundamentales, cuatro fuerzas. Una es muy familiar a nosotros, que es la gravitación. Todos estamos familiarizados con la gravitación porque todos nos tropezamos o vemos cómo los objetos caen, y todos sabemos que eso se debe a una fuerza que tiene que ver con la masa de los cuerpos, con la masa de los planetas, y sabemos, porque lo hemos aprendido en la escuela, que esta masa que tienen los cuerpos pues atrae a las demás, y eso es lo que hace que los cuerpos caigan hacia el centro de la Tierra. Ese es un tipo de fuerza que es fundamental en la naturaleza, que es la interacción gravitacional. Pero no es la única. Hay otra que también nos es conocida, que es la interacción electromagnética. Sabemos que las cargas positivas se repelen, que una carga positiva y una carga negativa se atraen. Esa fuerza eléctrica nos es conocida porque la electricidad funciona así, porque todo el mundo moderno de las lámparas y los aparatos funcionan con electricidad, y todos esos fenómenos que se dan están fundamentados en la interacción electromagnética, que es distinta de la interacción gravitacional. Pero aparte de estas dos interacciones, existen otras dos. Una a la que conocemos como débil y otra a la que conocemos como fuerte, la interacción débil y la interacción fuerte. De tal suerte que existen cuatro interacciones fundamentales en la naturaleza, y los físicos desde hace mucho tiempo han hecho un esfuerzo por tratar de entender la naturaleza fundamental de estas interacciones, porque pensamos que en el fondo deben ser diferentes aspectos de una sola fuerza, de una sola interacción. Eso es lo que pensamos. Y para eso pues se ha venido estudiando el mundo microscópico de las interacciones fundamentales, y se ha desarrollado un modelo en el que podemos entender tres de las cuatro interacciones. Podemos entender la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte, pero no la interacción gravitacional.
A este marco de conceptos en el que entendemos las tres interacciones lo conocemos como modelo estándar. Y este modelo estándar parte del hecho de que existen partículas de materia, partículas de fuerza y el Higgs. ¿Qué significa esto? Pues que existen 12 partículas, pensamos que existen 12 partículas que son de materia, todas las hemos ya descubierto, las hemos observado. La más recientemente observada es el quark top, es el más pesado de los quarks. Existen 6 quarks y 6 leptones, y estas son las 12 partículas de materia fundamentales de las que está hecho todo lo que nos rodea. Y hasta el momento estas partículas ya no están compuestas de más nada, son elementales. 6 quarks y 6 leptones, todas las hemos observado. Pero para que estas partículas de materia se junten para formar otras partículas, para formar a los protones y a los neutrones que forman los núcleos, que a su vez forman átomos, y los átomos que forman moléculas, etc. Para eso es necesario que interaccionen entre sí. Y estos quarks y estos leptones pues interaccionan débilmente, fuertemente y electromagnéticamente. Y esas interacciones, esas tres interacciones, están mediadas por unas partículas a las que llamamos partículas de fuerza. Entonces ahí está el fotón, que es la luz, está el gluón, que es una partícula que deriva su nombre de glue, de pegamento, y están una especie de parientes cercanos del fotón, que son los bosones Z y W. Todas estas partículas de fuerza ya fueron observadas, medidas, son conocidas. De tal manera que tenemos las partículas de materia, las partículas de fuerza, y luego aparte nos hacía falta algo que es distinto de ellas. No es ni una partícula de fuerza, no es una partícula de materia, pero es una partícula que interacciona con todas, con las de fuerza y con las de materia, que es la partícula de Higgs. El famoso campo de Higgs, que se lo dio a conocer de manera muy popular con el nombre de la partícula de Dios. Y esta partícula no había sido observada. Esta partícula estaba pendiente, se lo buscó por mucho tiempo, por muchos años. Se la había propuesto desde los años 60 como algo fundamental, como un campo fundamental de la naturaleza que interacciona con todos los demás, y que al hacerlo, al interaccionar con las demás, les otorga una inercia al moverse. Esta inercia al movimiento es a lo que los físicos le llamamos masa. De tal suerte que esta partícula de Higgs es responsable de que las partículas de materia y algunas de las partículas de fuerza adquieran una masa. Es entonces un pilar, es una parte muy importante del modelo estándar que nos explica los fenómenos microscópicos, ¿no? Como los entendemos hoy, aparte de otras repercusiones que tiene el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es pues eso, una parte del modelo estándar que no había sido observado. Era una teoría, era una manera de explicar el origen de la masa, pero no lo teníamos como tal. Y eso finalmente fue observado en el Gran Colisionador de Hadrones el pasado 4 de julio del 2012, y con esto quedó completo ya el modelo estándar, quedó completa la tabla de las partículas elementales que forman todo lo que nos rodea. Eso es el marco general en el que se da el bosón de Higgs como un gran descubrimiento y como algo que viene a completar un esquema de la física moderna. Entiendo, profesor. Sabemos que el premio Nobel generalmente se le da a dos o quizás tres personas, realmente no son mucho, no son muchas personas a las que se les otorga por cada vez que sale el premio. Pero en este caso particular pareciera al ver la reacción de Peter Higgs y del otro profesor en el que nombraron para el premio, que ellos estaban de alguna manera inconformes con que únicamente a ellos dos se les nombrara como ganadores justamente de esta culminación de este gran esfuerzo de tanta gente, y entre ellos definitivamente a ustedes que participaron como parte del equipo de investigación. En cierta manera ustedes también son ganadores del premio Nobel, ¿es así?
Mira, el Comité Nobel tiene toda una tradición de muchos años y tiene su manera de proceder que no ha cambiado. En esta ocasión hubo bastante lobby, hubo muchos esfuerzos por de diferentes instancias para tratar de cambiar los criterios del Comité Nobel. Ujú. Pero eso no es posible. El Comité Nobel nunca ha otorgado los premios a organizaciones, por ejemplo. A veces escuchamos del Premio Nobel de la Paz que se otorga a organizaciones como la Cruz Roja, además, pero el Premio Nobel de la Exacto. Paz es algo peculiar, ¿no? El caso de los Premio Nobel de Física, de Medicina, etcétera, se otorgan a personas. Y efectivamente, como bien señalas, a no más de 3 o 4 personas, creo. Eso no se ha cambiado, no se cambió tampoco en esta ocasión, de tal manera que pues se hace complicada este tipo de reconocimientos, ¿no? La física moderna se ha convertido en una buena medida en una ciencia muy colectiva. El conocimiento se desarrolla de una manera muy social en diferentes partes del mundo. Simplemente la idea del Higgs que se dio en los años 60 no fue el producto de Higgs y de Engler nada más, fue el producto de Gerald Juralnik, de Robert Braud, que murió un año antes de que se otorgara el premio, y de otra mucha gente que participó en desarrollar las ideas. Entonces se ha vuelto muy complicado. Pero aparte de la propuesta teórica, pues resulta que la verificación experimental de este objeto pues fue realizado por experimentos que tienen a miles de personas involucradas en ellos. Entonces se trata de una organización. Se propuso en algún momento que se otorgara al CERN como tal, y el CERN es un organismo que agrupa a muchos países, muchas instituciones y a muchos físicos del mundo, pero bueno, tal cosa, el comité sigue conservando esa tradición de no otorgarlo a organizaciones. Entonces, pues sí, esa es la situación, ¿no? Por supuesto que de cualquier forma el CERN y todos los que de alguna manera participamos en una organización así nos sentimos muy contentos, sobre todo porque se tuvo el cuidado de mencionar a la hora de otorgar el premio Nobel, el comité mencionó por los recientes descubrimientos en el laboratorio europeo del bosón de Higgs. Eso es bueno, ¿no? Entiendo. Eh, Vamos a ver. Quisiera también preguntarle, profesor, eh, esta super máquina en la que ustedes trabajan y que es un, una super máquina de 27 kilómetros de diámetro, si bien entiendo, el gran colisionador de hadrones, ¿qué es exactamente? ¿A qué nos refieren ustedes cuando hablan de esto, que es uno de los inventos más formidables de todos los tiempos? Mira, el gran colisionador de hadrones es un acelerador de partículas. Se lo puede ver de muchas formas, se lo puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, se lo puede ver como un microscopio, como el microscopio más potente que existe, en el sentido de que nos permite observar escalas microscópicas extremadamente pequeñas. Es una manera de verlo. El aparato consiste de un anillo que se encuentra a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo, Uh -huh. entre 100 y 170 metros por debajo del nivel del suelo. Corre en un túnel de aproximadamente 4 metros de diámetro, y en ese túnel se encuentran todos los magnetos. 28 kilómetros, es un círculo con un radio de 9 kilómetros, perdón, con un diámetro de 9 kilómetros, tal suerte que tiene un perímetro de casi 28 kilómetros el anillo, este túnel, y ahí se encuentran pues todas las componentes del acelerador que tiene como función llevar a los protones a una energía extremadamente alta. Los acelera en este anillo, los hace girar eh, en la dirección de las manecillas de reloj a uno de los haces, y en otro haz que se encuentra separado por unos cuantos centímetros en un tubo al vacío, está circulando otro haz de protones en la dirección contraria, con la misma velocidad, que es muy, muy cercana a la velocidad de la luz. Es 0.99999 veces la velocidad de la luz.
eh, ya a estos niveles, los físicos no se preocupan de hablar de velocidad, hablamos de energía, tiene más sentido hablar de energía. Y el gran colisionador de hadrones lleva a los protones, en este momento los está llevando a una energía de 6.5 teraelectronvolts. De tal manera que cuando chocan, pues lo están haciendo ahorita a una energía de 13 teraelectronvolts en el centro de masa, que es la energía más alta jamás lograda. El objetivo es hacer chocar a los protones con una gran cantidad de energía para producir colisiones extremadamente violentas. Los protones, al chocar con esta energía, se hacen mil pedazos, se deposita toda la energía en la interacción y ese hecho pues abre la posibilidad de que se creen ahí nuevas partículas o que se den fenómenos desconocidos en la naturaleza que nos permitan estudiarlos con detenimiento. Es básicamente esto el proyecto Gran Colisionador de Hadrones. Ahora, la máquina en sí pues es fantástica en términos de tecnología, porque se trata de una máquina extraordinaria, porque, por ejemplo, para llevar a los protones a esa energía y acelerarlos como se los acelera, es necesario enfriar a los magnetos que funcionan con material superconductor. Se los lleva a una temperatura de 1.9 grados Kelvin, es decir, menos 272 grados centígrados, que es la energía, perdón, que es la temperatura más fría en el universo, ¿sí? Es el punto más frío del universo, ni el espacio exterior se encuentra tan frío como se encuentra el gran colisionador de hadrones, ¿sí? Y entonces, pues eso involucra una gran cantidad de tecnología de criogenia, por ejemplo. Se ocupa mucho el helio superfluido para poder llegar a esas temperaturas, y el helio superfluido es un líquido extraordinario que se comporta de una manera extremadamente eh, curiosa y difícil de manejar. En fin, hay muchísimos aspectos en la máquina que la hacen también ser muy peculiar en términos de aparato tecnológico. Es decir, no se trata nada más de una máquina que acelera protones y ya, no, es conveniente a veces comentar un poco lo que significa tener una máquina así. Significa tener una electrónica extraordinaria, una criogenia fantástica, un vacío extraordinario, porque los protones viajan por un tubo que se encuentra al alto vacío, que es un poco mayor que el vacío que se encuentra en la superficie de la Luna, por ejemplo. En fin, hay una gran cantidad de aspectos tecnológicos alrededor de la máquina que hacen al gran colisionador de hadrones todo un aparato para la investigación científica y tecnológica. Entiendo. Profesor, mucho se habló en su momento e incluso hubo señalamientos en las redes sociales de personas que decían que el mundo se iba a acabar porque ustedes, los científicos, eran responsables de hacer un agujero negro que iba a devorar nuestra existencia y que el mundo se iba a acabar. Claramente esto no pasó, pero ¿qué era lo que estaba impulsando este tipo de comentarios? En realidad sí habría probabilidad de hacer algo así, porque hasta donde tengo noticias, incluso ya los chinos están en vías de hacer un colisionador de hadrones del doble del tamaño del que se encuentra en estos momentos allí donde ustedes están trabajando. Mira, sí, yo digo que bueno, las razones para que desarrollen al nivel público estos escenarios apocalípticos, yo diría que son dos. Uno, porque siempre han estado presentes. No es la primera ocasión en la que se presentan estos temores apocalípticos del fin del mundo. Yo me acuerdo cuando era niño, vi llegar el hombre a la luna. A mí me tocó ver llegar el hombre a la luna. Pocos se acordarán quizá de que cuando esto iba a ocurrir, por allá el Apolo 11 en julio de 1969, había también escenarios apocalípticos. Mucha gente hablaba del fin del mundo, ¿no? Mucha gente pensaba que esa misión hacia la Luna era un atentado hacia las leyes naturales. Otra gente decía que al momento del pisar la Luna, algo iba a ocurrir. Después hubo siempre otros proyectos, por ejemplo, en el Gran Colisionador de Hadrones, un proyecto de los noventas, de los ochentas, noventas, fue LEP, fue un acelerador
con una energía menor al Gran Colisionador de Hadrones, y en ese momento también hubo escenarios apocalípticos. Creo que los escenarios apocalípticos están siempre en la colectividad, en el imaginario, ¿no? Y forman parte un poco de las inquietudes probablemente muy humanas, ¿no? Tuvimos hace poco, en el 2012, el fin del mundo también por un calendario maya. Yo creo que eso es algo que está siempre en la fantasía de la gente. Pero en el caso particular del Gran Colisionador de Hadrones, se dio de manera curiosa, creo yo, o lo que disparó de alguna forma este tipo de discusiones fue el hecho de que uno de nuestros colegas, Pedro Waloszek, después de publicar un artículo sobre partículas elementales en Scientific American, uno tiene interacción con el público, la gente hace preguntas, y por ahí le llegó una pregunta de alguien acerca precisamente de la posibilidad de la producción de agujeros negros en estas interacciones. Y entonces Waloszek contestó con una cierta ligereza, porque no le dio quizá la importancia que después habría de obtener. Que bueno, sí, efectivamente podría llegar a ocurrir algo así, en fin. Y eso generó entonces una cascada de artículos y de preocupaciones de la gente que empezaron a alarmar en todas partes del mundo, ¿no? Hubo una demanda de un profesor de secundaria en Hawái Ah, caray. al proyecto, que afortunadamente dijo el director del CERN: la Corte de Justicia de Hawái no tiene injerencia en Ginebra, entonces no tuvimos que preocuparnos de esa demanda. Pero sí hubo una demanda, por ejemplo, en Alemania, en donde una mujer demandó ante la Corte de Alemania por el peligro en que se estaba llevando a la humanidad con un proyecto así, y ahí sí tenía mucho más cercanía, en el sentido de que lo que esta mujer exigió a la Corte de Colonia en Alemania Ujú. es que el país se alejara del proyecto, que Alemania saliera del proyecto, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto que una demanda así no prosperó, pero hubo ciertamente que hubo una preocupación en todo el mundo por el inicio del proyecto. A mí me tocó estar allá en Ginebra justamente para el arranque, la inauguración. Y sí, efectivamente el laboratorio tenía el temor de boicots y de gente que fuera a tratar de entrar al laboratorio de manera agresiva. Se tomaron medidas. Por supuesto que una tal cosa no tenía ninguna razón de ser. eh, no obstante, el laboratorio lo tomó con toda la seriedad del mundo y se puso a armar un comité, formó un comité con los mejores físicos del laboratorio para dar respuesta a los miles de preguntas que llegaban por internet sobre el tema. Fue curioso y fue heroico para muchos de los colegas del más alto nivel del CERN. Estaba John Ellis, el director del Instituto Teórico del CERN, por ejemplo, estaba en ese comité, amigo nuestro, que nos comentaba cómo llegaban las preguntas de la gente sobre la posibilidad del fin del mundo. Y este comité pacientemente dio respuesta a todas las preguntas de la gente sobre el tema. Se hicieron todas las estimaciones posibles habidas y que todavía no existían sobre esos escenarios que no tenían ningún fundamento. La razón para decirle a la gente de una manera sencilla que eso no tiene ninguna razón para preocuparse es muy simple. En la naturaleza están ocurriendo cada segundo 10 billones de experimentos gran colisionador de hadrones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el espacio hay radiación, hay rayos cósmicos. Nosotros estamos continuamente siendo bombardeados por radiación cósmica, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Vienen rayos cósmicos del centro del Sol, pero también vienen rayos cósmicos del centro de la galaxia y de otros objetos en el universo, de tal manera que el universo está siempre pues permeado por esta radiación cósmica, y esta radiación cósmica produce colisiones. Los rayos cósmicos que llegan hasta nuestro planeta producen colisiones con los átomos en la atmósfera, y muchos de estos tienen una energía considerablemente mayor que la energía que tienen los haces del Gran Colisionador de Hadrones. Pero no solamente tienen una energía mayor, también es tan frecuente que ocurren
más colisiones en un segundo que todas las colisiones que van a ocurrir durante todo el proyecto Gran Colisionador de Hadrones. Si nosotros consideramos que el proyecto va a estar funcionando durante 30 años, pues entonces hay un cierto número de colisiones de protones que van a ocurrir durante ese tiempo. Pues bien, Claro. la naturaleza hace 10 billones de veces esos experimentos en el universo cada segundo y todavía no se acaba, ni el universo, ni el planeta, ni nada. Es una manera sencilla, simple de explicar a la gente que no hay ninguna razón para preocuparse, como no la hubo, pero efectivamente fue un tema, ¿no? Fue efectivamente un tema. Comentaba yo hace rato que me tocó estar allá para la inauguración y tuve el privilegio de que me invitaran al Globo. En frente del laboratorio hay un edificio que le llamamos el Globo porque tiene Ujú. una forma esférica. Y hay que cruzar la calle para llegar al Globo. Con motivo de la inauguración, allí en el Globo se hizo una ceremonia especial al que fuimos invitados algunos físicos. Yo tuve la fortuna, el privilegio. Muy temprano llegué yo, estacioné mi coche en el laboratorio y me fui por la salida B hacia el Globo. Entonces fue muy interesante ver a una señora en la entrada del CERN vestida de manera extravagante y con un ceremonial extraño, eh, escribiendo en la banqueta del CERN algo que me llamó la atención, porque me acerqué para ver qué es lo que pasaba. Ella estaba haciendo un agujero en la tierra y puso flores ahí que luego enterró y después escribió en la banqueta: los físicos se arrepentirán de hacer lo que están haciendo, ¿no? Ah, caray. Eso me dejó muy intrigado porque si el mundo se iba a acabar, pues no sé de qué manera nos podríamos arrepentir después de eso, ¿no? Pero, pero sí hubo unas tales cosas, ¿no? Bueno. Efectivamente. Oiga, profesor, ahora que usted está mencionando esta parte del universo, estas cuestiones que suceden en cada rato, ¿qué nos puede decir al respecto de del Big Bang? Porque en cierta medida usted está refiriendo a la Gran Colisionador de Hadrones como una máquina en la que, si bien se le puede interpretar como un microscopio, un enorme microscopio para ver qué es lo que sucede al interior de de los átomos y esta serie de partículas elementales, eh, ¿qué hay al respecto del Big Bang? ¿Cuál es la unión entre lo que está en este momento ustedes generando en el gran colisionador con el Big Bang? ¿Cómo se relaciona una y otro concepto? Mira, ese es, claro, es curioso que nos hayamos dado cuenta que el origen del universo está muy relacionado con el mundo microscópico, que hay una conexión curiosa entre lo microscópico y lo macroscópico. Si queremos entender el universo macroscópico, lo que vemos en las estrellas, tenemos que entender lo que está ocurriendo en el mundo microscópico. Hay una conexión fundamental en eso. Y es por eso que a menudo se habla del gran colisionador de hadrones como la máquina que estará develando los misterios del origen del universo. Y todos los temas de investigación del gran colisionador de hadrones tienen que ver con este gran cuadro del universo. ¿De qué manera? ¿Por qué se relacionan? ¿No? Voy a tomar el ejemplo del Higgs. El Higgs, ahora que comenzábamos a conversar, yo te dije, tiene que ver con el modelo estándar, tiene que ver con el cuadro completo de las partículas, de lo que compone a toda la materia que nos rodea. ¿Mm? Pero el Higgs tiene otra importancia fundamental, fascinante, que es el que es un campo que lo permea todo, que lo llena todo a nuestro alrededor y con el cual interaccionan todas las demás partículas para obtener la masa. Pero este campo es algo peculiar. Nunca habíamos observado un campo así. Muchos colegas, hasta antes de la observación del Higgs, consideraban que una tal cosa no existía. Eh, Siempre había discusiones, siempre había conversaciones acaloradas, apasionadas, alrededor del hecho de que el campo de Higgs es un campo escalar con una energía diferente de cero en el vacío, más aún con una energía negativa en el vacío. Y eso a nuestros colegas físicos, más no vamos a entrar en los detalles, por supuesto, pero eso generaba mucha controversia porque no hay ningún otro campo en la naturaleza que tenga esas características.
entonces. Pero esas características que tiene el Higgs son fundamentales para entender un fenómeno que es primordial en el origen del universo y es algo a lo que llamamos inflación cósmica. Resulta que actualmente pensamos que el universo se originó hace 13.800 millones de años. Y cuando ocurrió esto, en el Big Bang, que ni fue Big ni fue Bang, ¿no? Que era muy pequeño y no había manera de que hubiera sonido porque no había espacio, no se podía propagar el sonido porque no había espacio. Sí. Pero cuando ocurrió el Big Bang, pensamos que esa gran explosión hubiera desaparecido de inmediato. Muy probablemente esto esté ocurriendo como fluctuaciones del vacío continuamente. Están ocurriendo estos nacimientos y aniquilaciones de universos que ni siquiera llegan a cobrar una cierta realidad. Sin embargo, en el caso afortunado del universo en que vivimos, ocurrió algo espectacular. Cuando apenas habían transcurrido 10 a la menos 35 segundos, esto es un punto seguido de 34 ceros y un 1, es decir, apenas acababa de ocurrir el Big Bang, cuando ocurrió un fenómeno al que llamamos inflación cósmica. El universo en ese momento se infló súbitamente. El espacio creció de una manera extraordinaria. Creció en un factor de 10 a la 52 en un tiempo extremadamente corto, que es del orden de 10 a la menos 35 segundos. Pasó del tamaño de milésimas del tamaño de un protón al tamaño de una pelota de alrededor de 1 metro. Eso en un tiempo tan corto implicó un fenómeno extraordinariamente violento al que conocemos como inflación cósmica. Sin esta inflación cósmica, el universo hubiese desaparecido casi de inmediato después del Big Bang. Sin embargo, gracias a que este universo afortunado en el que vivimos sufrió inflación cósmica, se estabilizó. Después de la inflación, después de haber transcurrido ese tiempo, el universo se estabilizó y desde entonces ha venido creciendo, se ha venido expandiendo, pero ya no a la velocidad a la que ocurrió en ese momento, esta inflación cósmica. Esa inflación cósmica es fundamental, es lo que lo estabiliza, es lo que convierte a la radiación en materia y es lo que le da estructura, es lo que permite que se formaran entonces cúmulos, grumos de materia que nos hicieron posibles. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué apareció esta inflación? ¿Qué fue lo que hizo que el universo se expandiera de esa forma? ¿Por qué se hinchó el espacio-tiempo tan súbitamente? ¿Por qué se dio la inflación cósmica? Y para explicarlo, los físicos, los cosmólogos desde hace mucho tiempo propusieron que quizá en aquel entonces debió haber existido un campo muy especial, un campo al que ellos llamaron inflatón, así lo llamaron. Y dijeron, bueno, quizá en aquel entonces existió un campo inflatón que tenía las características de ser escalar, de tener una energía diferente de cero en el vacío, de tener una energía negativa, y un tal campo produce una cosa así como la inflación. Solo que cuando la gente les preguntaba, oigan, pero ese tal inflatón, ¿dónde está? No lo vemos. Los cosmólogos decían, no, eso debió haber desaparecido, ha pasado tanto tiempo, ha ocurrido tantas cosas con el universo, que ese campo primordial, ese campo prístino que dio origen al universo, que estabilizó a través de la inflación cósmica, pues debió haber desaparecido con el paso de los 13.800 millones de años. Eso es el discurso de los cosmólogos. Ahora el gran colisionador de hadrones viene y encuentra un campo que es escalar, que tiene una energía distinta de cero y que tiene una energía negativa en el vacío. Y entonces se parece muchísimo a lo que los cosmólogos habían propuesto con el nombre de inflatón. Ese papel tan fascinante que juega el Higgs, el campo de Higgs, en el origen del universo es fundamental y es quizá de una relevancia extraordinaria. Eso ha hecho que el Higgs haya sido visto de esa forma como así y que haya ocasionado el impacto mundial que ocasionó, porque no solamente nos dice cómo se origina la masa en las partículas elementales, pero eventualmente es también el responsable del origen mismo del universo.
Entonces, ese es un ejemplo de la investigación que se realiza en el Gran Colisionador de Hadrones que está muy relacionada con el origen del universo. Pero hay muchas otras. Casi todos los temas de investigación del Gran Colisionador de Hadrones tienen que ver de una u otra forma con el origen del universo. Profesor, hay una pregunta que también da muchas vueltas al respecto de este tema y que toca justamente en algo a esto que tiene que ver a las teorías que dan con la teoría en las teorías cuánticas. Eh, Estamos inmersos, hay más dimensiones de las que nosotros conocemos actualmente. Bueno, mira, este es efectivamente otro de los temas de interés del Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones se plantea, yo acostumbro decir, cinco grandes preguntas. Una de ellas ha sido contestada. Una de las grandes preguntas que se planteaba el Gran Colisionador de Hadrones era el origen de la masa. Y esa fue contestada el 4 de julio de 2012 con el descubrimiento del Higgs. Sí. Ahí, esa fue la respuesta. Aquí está, el origen de la masa es el mecanismo de Higgs, hay una partícula responsable y aquí está. Pero otra pregunta fundamental que se plantea el proyecto Gran Colisionador de Hadrones es justamente el que acabas de mencionar. ¿Existen dimensiones extras? ¿O es que las tres dimensiones que conocemos es todo lo que hay? Nosotros habitamos tres dimensiones, nosotros habitamos en un espacio que tiene un ancho, un largo y una profundidad, que, 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 que medimos como tres dimensiones, X, Y, Z, en coordenadas cartesianas. Nos desplazamos en tres dimensiones. Y en una más, que es el tiempo, porque las teorías modernas de la física, sobre todo la teoría general de la relatividad, considera el tiempo como una dimensión más, Sí. como una dimensión que se comporta probablemente un poco distinto, pero que se la puede ver como las dimensiones espaciales de alguna forma, se las puede agrupar. De tal manera que vivimos en cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal. Pero no hay nada que nos diga que así tenga que ser. No hay nada que prohíba que existan cinco dimensiones o seis dimensiones o muchas más dimensiones. Y uno de los temas del Gran Colisionador de Hadrones es averiguar en la interacción de estos protones a muy alta energía la existencia de más dimensiones. Hasta el momento, con los datos que se han recabado, no se ha obtenido evidencia de que existan más dimensiones, pero es un tema que se estará averiguando durante los años que vienen del Gran Colisionador de Hadrones, que van a ser muchos, recabando datos con haces ahora con mucha más energía de lo que lo estuvieron haciendo los años anteriores y que eventualmente nos den muestra en lo que ocurre en las interacciones de que existan más dimensiones de las que conocemos, de las que nos son familiares en nuestro cotidiano vivir. Oiga, profesor, una pregunta. ¿Cuándo o cómo fue que ustedes se dieron cuenta de que en lo observable de la vastedad del universo eh, hay propiedad en la materia que se puede ver, medir, se puede experimentar con ella, la podemos sentir en cada momento, pero ¿cómo hicieron ustedes para darse cuenta de que existe algo a lo que llaman ustedes la materia oscura? Aquella, si bien entiendo, no se puede medir, no se puede palpar, pero en algún sentido ustedes lograron saber que ahí existe algo que es, por si fuera poco, mucho más vasto que lo que es la materia visible y tangible. ¿Cómo fue que llegaron a esas conclusiones? Mira, el problema de la materia oscura existe desde hace ya mucho tiempo. Eh, se, se puede decir que data de 1933, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, un astrofísico suizo, Fritz Zwicky, eh, eh, que estaba en Caltech o estuvo mucho tiempo en Caltech, hizo observaciones astronómicas y, y él se dio cuenta
que la velocidad con la que rotan las galaxias no correspondía con la ley de la gravedad de Newton. Vamos, los objetos macroscópicos, aunque tenemos una teoría general de la relatividad, macroscópicamente la teoría de Newton de la gravedad describe bastante bien al comportamiento de los planetas, de las galaxias, del sistema solar, etc. Y él se puso a observar la rotación de las galaxias, ¿no? Galaxias como la nuestra, que son espirales, por ejemplo, están rotando, estamos girando. Nosotros mismos, nuestra galaxia está girando, el planeta, nuestro sistema solar está rotando alrededor del centro de la galaxia. Y lo que este astrofísico suizo, Zwicky, hizo fue ponerse a observar galaxias espirales y a ver con detenimiento la velocidad con que se movían los objetos que se encontraban cerca del centro de la galaxia y compararlo con el movimiento de los objetos que se encuentran más alejados del centro de la galaxia. Y se dio cuenta, pues, que de acuerdo con la ley de la gravedad que conocemos y que se cumple en todos los fenómenos, pues uno espera que se muevan con una velocidad más lenta los objetos que se encuentran más alejados del centro de la galaxia, ¿no? Y él observó lo contrario, observó que el movimiento no correspondía, ¿sí? Es decir, él observó que básicamente el movimiento de los objetos que se encuentran cerca de la galaxia lo hacían prácticamente con la misma velocidad con la que lo hacen los objetos que están muy alejados del centro de la galaxia. ¿Eso qué significaba? Bueno, primero que ahí no se está respetando la ley de la gravedad. Solo que para los físicos decir que las leyes de Newton están equivocadas es un poco difícil porque están tan medidas, con una tal precisión, se observan tantos fenómenos con los que concuerdan perfectamente bien las leyes de Newton de la gravedad, que es más fácil pensar que en estas galaxias donde un tal fenómeno ocurría, había de haber una materia ahí dentro que daba cuenta del movimiento de los objetos más alejados. Y esa materia no la estamos viendo, así que la llamó materia oscura, ¿no? Eso es 1933. Desde entonces se conoce el problema de la materia oscura y ese es el origen. Y esa sigue siendo la evidencia más fuerte de la existencia de la materia oscura. Esa sigue siendo la observación experimental fuerte alrededor de la materia oscura. El hecho de que objetos muy alejados, galaxias, presentan un patrón de velocidades de los objetos que no corresponde con la ley de gravitación. La única manera de hacerlos que correspondan con la ley de gravitación es poniendo más materia ahí. De tal manera que la velocidad con la que se muevan sea la misma prácticamente que la velocidad con la que se están moviendo los objetos más cercanos. No sé si me estoy explicando, pero vamos. En nuestro sistema solar, Mercurio, que se encuentra muy cerca del Sol, pues se mueve muy rápido, ¿no? Mientras que Plutón, que se encuentra muy alejado del Sol, pues se mueve con mucha lentitud alrededor del Sol. Y eso concuerda perfectamente bien con las leyes de la gravedad. Es lo que esperamos. Eso es lo que dice Newton. Es lo que uno esperaría. Sí. Pero en estas galaxias muy alejadas no ocurre así. Es como si Mercurio se moviera a una gran velocidad alrededor del Sol, porque está muy cerca del Sol, pero Plutón, que está muy alejado, también se mueve tan rápido como Mercurio. Eso sí ya no se puede explicar con la ley de gravitación, a no ser que nuestro sistema solar esté lleno de materia que le da a Plutón la posibilidad de que se mueva a esa gran velocidad, ¿no? Pero esa materia no la vemos, no aparece, entonces la llamamos materia oscura. Ese es el origen del problema de la materia oscura. Hay que hacer, para quienes nos están escuchando en este momento, un apunte de esto que nos está relatando aquí el profesor, que el 96%, si bien entiendo, de la materia en el universo es materia oscura. Y apenas el 4% con lo que nosotros vivimos todos los días, de lo que estamos nosotros hechos, es apenas y corresponde al 4%. Es decir, casi no conocemos
nada de lo que es el universo. Nos empezamos a acercar, si bien entiendo cómo está la condición en este momento de la explicación que están obteniendo profesionales de este tipo, como justamente el profesor, de cómo es que estamos conformados. Por otro lado, profesor, quisiera preguntarle, eh, ¿cómo todo esto, cómo los descubrimientos que se están dando a partir de esto que, por ejemplo, yo acababa recientemente de ver una nota y me parece que usted justamente la compartió en Facebook, que al parecer acaban de encontrar una paridad, una equivalencia entre lo que es justamente lo que corresponde a la materia y la antimateria. Para empezar, ¿qué es la antimateria y a qué se refieren con esto de que hay que se comporta como una suerte de espejos estas dos variedades de materia? Sí. Bueno, mira, a ver, nada más antes para terminar con, con esta parte de la materia oscura, Sí, profesor, a mí me gustaría nada más precisar algo. de acuerdo. Eh, Efectivamente, aproximadamente el 4% de lo que observamos en el universo es materia que nos resulta familiar, ¿no? Ok. Y de este 4%, básicamente un 3,6 por ahí está hecho de gas intergaláctico, ¿no? De hidrógeno, de helio, de núcleos ligeros que se encuentran entre las galaxias. Ujú. Y luego un 0,4, un 0,5% está hecho de la materia misma, de las estrellas, de los planetas, básicamente las estrellas es la mayor, los planetas somos extremadamente pequeños, así que realmente no contamos, o sea, realmente lo que los planetas representamos en términos de la materia del universo es ínfimo, ¿no? Y sumando esto nos daría alrededor del 4%. El restante 96%, tú decías, es materia oscura, pero los físicos, para ser un poco más precisos, Ujú. hablan ahora de un 24, un 25, 26% de materia oscura Ok. y un 74%, con lo que complemente, de energía oscura. Entonces, no es que Ah, el noventa mira. y seis por ciento restante esté formado por materia oscura, sino en su gran mayoría es energía oscura y una parte que es del orden del veintitantos por ciento Ajá. de materia oscura. Eso es Eso solo es. para precisar. Y eso es importante porque esta gran cantidad de energía oscura, no materia, sino energía oscura, es lo que puede explicarnos por qué el universo se expande como lo hace y por qué es que ahora nuestro universo está acelerándose, por qué se está expandiendo de una manera más acelerada, más repentina. Esos porcentajes nos permiten entender esos fenómenos. Nos quería precisar eso. Ahora, lo que tú comentas, la simetría CPT, efectivamente, el lunes 17 de agosto, apenas hace 4 días, el experimento ALICE, en el que yo participo junto con un equipo de mexicanos de diferentes instituciones del país, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Puebla, el CINVESTAB, la UNAM. El experimento ALICE acaba de publicar un artículo en la revista Nature el lunes pasado, que es un extraordinario resultado. Es la medición más precisa que se haya conseguido hacer con núcleos pesados sobre algo que los físicos conocemos como la simetría CPT. Ahorita vamos a explicar qué significa esta simetría fundamental, que es la simetría CPT. Por lo pronto, déjame decir que eh, había muchas mediciones, hay muchas mediciones que ponen cotas cada vez más duras sobre la violación de esta ley fundamental, pero la medición que presentó Alice significa una mejora de casi 100 veces más la medición que se tenía anteriormente. Entonces, es un gran resultado, es una publicación de Nature que nos tiene muy contentos y que viene a poner otra vez sobre la mesa un tema fundamental que es el tema de las simetrías en el universo. ¿Qué son las simetrías? Bueno, pues resulta que la física moderna descansa fuertemente
sobre las simetrías. El concepto de simetría para los físicos es un concepto fundamental que está detrás de las leyes. Existen simetrías de muchos tipos, una gran cantidad de simetrías, pero algunas de ellas tienen que ver con aspectos del espacio y del tiempo. Y desde hace mucho tiempo, desde 1954, sabemos que si bien es cierto que la simetría de tiempo, por ejemplo, si solamente tomamos en estas tres letras C, P y T, solamente tomamos T, nos estaríamos refiriendo a la inversión del tiempo. Entonces nosotros podemos ver a nuestro alrededor y preguntarnos si el universo es simétrico ante transformaciones del tiempo. Y pues no es difícil darnos cuenta de que no es simétrico, de que no es lo mismo que el universo, no es lo mismo que el tiempo avance en una dirección a que lo haga en la dirección contraria. Todo sería completamente distinto, ¿no? La taza que se acaba de romper porque se cayó de la mesa se compondría y se pondría otra vez en la mesa, y eso no sería en lo absoluto algo que nos resultara familiar. No Claro. hay una simetría en el tiempo. Si uno hace una transformación, nos damos cuenta, si hace una transformación de tiempo, que el universo avanza en una dirección preferencial en el tiempo. Hay una flecha del tiempo en el universo. Algunos dicen que tiene que ver con el hecho fundamental de que el universo tuvo un origen y que son las condiciones iniciales del universo lo que hacen que se establezca en él una flecha de tiempo. Y hay principios fundamentales también en la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que hay una flecha del tiempo y que el tiempo avanza de una forma direccional. Pero no es solamente el tiempo lo que podemos cuestionar. Si vemos algunas leyes microscópicas o algunas de las interacciones, de las 4 interacciones de las que hablábamos hace rato, y hacemos una inversión del tiempo, algunas de ellas permanecen invariantes. Muchas de las ecuaciones fundamentales que describen el mundo microscópico son invariantes ante las transformaciones del tiempo. Es decir, cambiamos el tiempo, lo hacemos que vaya hacia atrás y no pasa absolutamente nada. Los fenómenos se desarrollan de la misma manera. Pero ya queda claro de todas maneras que en el mundo macroscópico no es tal el caso. Pero además del tiempo también podemos hacer otras transformaciones. Por ejemplo, podemos cambiar las coordenadas, ¿no? Podemos cambiar la izquierda por la derecha, por ejemplo. A nosotros nos queda claro porque tenemos una preferencia con la derecha, aunque hay algunas personas que tienen más habilidad con la izquierda, pero nos queda claro que algunas cosas cambiarían, aunque en términos generales en el mundo macroscópico no cambia mucho. Sí es suficiente para darnos cuenta que cuando nos miramos un espejo hay una imagen distinta, ¿no? No podemos, no tenemos exactamente la realidad, ¿no? Hay una reflexión en la que se cambian los ejes X y Y. Esta transformación la llamamos los físicos de paridad. Es la imagen especular de lo que observamos. ¿Sí? Y a menudo nos preguntamos cómo se comportan las interacciones en un espejo. Y ahí sabemos, ya desde hace un buen rato, que una de las interacciones, la interacción débil, viola por completo esta simetría. Se comporta de manera muy distinta en un espejo a como lo hace en la realidad. De manera que tampoco se conserva. Pero aparte de esta transformación de paridad y esta transformación de tiempo, también podemos transformar la carga de las partículas. Nosotros sabemos que las partículas tienen una carga positiva o una negativa o son neutras. Pero podemos hacer el juego de, en un arreglo de partículas, cambiar todas las positivas por negativas, y eventualmente si cambiamos todas y cambiamos los campos correspondientemente, no cambia mucho, no cambia en gran cosa. Pero cuando ponemos números cuánticos hay más y hacemos una transformación más general de eso, sí, eventualmente algunas cosas pueden cambiar. Lo que se descubrió en 1954 es que las 3 juntas, CPT, aplicadas juntas, dejan todo sin cambiar, lo dejan todo invariante. Es decir, que si nosotros vemos al mundo en un espejo, invertimos el tiempo y cambiamos a todas las partículas que están ahí por sus antipartículas, entonces el universo que vemos en ese espejo se va a comportar exactamente igual que nuestro universo.
Y esa es una ley fundamental de la física, es una simetría extraordinaria de la que todavía no entendemos muy bien su origen, pero que ha permanecido como una ley física desde entonces. No hemos observado ningún fenómeno que viole esta simetría fundamental. Que nosotros hagamos esas tres transformaciones y algo cambie. No hay una tal cosa. Y las mediciones que se hacen para comparar esto, para ver que así es, son muchas. Unas de ellas consisten en medir la masa de partículas y de antipartículas. Y eso fue lo que hizo ALICE. En ALICE producimos antimateria. Estamos produciendo una gran cantidad de deuterones y de antideuterones. Y producimos una gran cantidad de helio y de antihelio, de antimateria. De tal manera que podemos comparar la masa de la materia con la de la antimateria y nos hemos dado cuenta que es exactamente igual. Eso, de manera un poco indirecta, involucra ya un poquito más elaboración de las ideas, pero digamos, de una manera más o menos general, el que sean igual la materia y la antimateria nos dice que la simetría CPT se conserva. Y eso lo hace a un nivel de precisión extraordinario. Medimos un cero, ¿no? Cuando restamos la masa de la materia de la antimateria nos da un cero extremadamente pequeño, ¿no? Porque una medición es así. Es una cantidad extremadamente pequeña que es 100 veces más pequeña que lo que se había medido antes, de tal suerte que resulta ser esta una medición extremadamente precisa de la conservación de la simetría fundamental de carga, paridad y tiempo, ¿no? Ese es este resultado que me comentaba. Interesante. Oiga, profesor, me están llegando por aquí algunas preguntas del público. Si me lo permite, se las comparto a usted. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en estos instantes y que nos está haciendo el gran favor de mandarnos sus preguntas para aquí, para el profesor Gerardo Herrera Corral. La primera que llega por aquí, profesor, ¿es posible viajar en el tiempo? Mm, bueno, es una pregunta excelente. De acuerdo con, a ver, la física moderna está fundamentalmente asentada en dos grandes pilares. Uno, el de la mecánica cuántica, y otro, el de la teoría de la relatividad. En cierta manera, una describe al mundo microscópico y la otra describe al mundo macroscópico. La mecánica cuántica nos describe a tres interacciones que ya decíamos, la débil, la fuerte y la electromagnética, mientras que la teoría general de relatividad nos da una descripción extraordinaria de la gravitación. Y esta teoría general de la gravitación nos describe el mundo macroscópico de las galaxias y de las estrellas. No hemos podido juntarlas, no tenemos todavía una teoría satisfactoria que nos ponga en congruencia a la teoría general con la mecánica cuántica. Y son dos esquemas y dos maneras de entender el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo no es lo mismo para la mecánica cuántica que para la teoría general de relatividad. De tal manera que para la teoría general de la relatividad, la idea que se maneja de espacio y tiempo ahí, en ese esquema de pensamiento, sí permite, o por lo menos no hay ningún impedimento en términos del marco de la teoría general de la relatividad para viajes en el tiempo. En principio, el espacio y el tiempo es algo que se puede moldear, es algo que se modifica, que se tuerce, que se transforma con la presencia de la masa y con el cual se puede jugar como si fuera un plástico. Así que uno eventualmente puede hacer un agujero en el espacio-tiempo y conectar con otra región del espacio-tiempo, lo que nos permitiría viajar en el tiempo, ¿no? No hay nada en la teoría general de la relatividad que prohíba esa posibilidad. La mecánica cuántica, el escenario es distinto. La mecánica cuántica es distinto porque el espacio-tiempo no lo vemos de esa forma. Tenemos una manera distinta de ver el espacio-tiempo, pero además hay otras cosas que hacen más complicado los viajes en el tiempo. Pero independientemente de esto que acabo de comentar, los viajes en el tiempo
presentan varios problemas a los físicos. Algunos de esos problemas se han venido resolviendo de una o de otra forma, pero no dejan de ser inquietantes. Un problema muy conocido por la gente es la paradoja del abuelo. Es una paradoja que es muy conocida ya, ¿no? Porque apareció en películas, porque aparece una y otra vez en las películas de Hollywood, ¿no? Todos habrán visto, no me recuerdo ahorita el título de la película esta famosa en la que el protagonista viaja atrás en el tiempo y ve a su padre batallando para conquistar a su mamá, etcétera, ¿no? Es un tema que se ha tratado ya en la literatura y en el tiempo. El problema, la paradoja del abuelo es muy sencilla. Si yo puedo viajar atrás en el tiempo, entonces en principio yo puedo ir al tiempo en el que mi abuelo todavía no se casaba con mi abuela y eventualmente matarlo. Y si yo mato a mi abuelo antes de que se case con mi abuela, pues entonces yo automáticamente dejo de existir. Pero entonces, ¿cómo puedo viajar atrás en el tiempo si no existo? Ahí tengo una paradoja. Y esa es una paradoja conocida como la paradoja del abuelo. Entonces hay una incongruencia en los viajes del tiempo y los físicos dicen debe haber algo que todavía no entendemos que nos resuelva esta paradoja o bien que nos diga no es posible viajar atrás en el tiempo porque tendríamos un problema paradójico, ¿no? Existen otras, existe la paradoja del reloj, por ejemplo. ¿Qué pasa si de pronto yo sentado en mi oficina, de pronto llega alguien a mi oficina y me regala un reloj suizo maravilloso y me dice, se lo regalo acá? Y luego me doy cuenta que esa persona que entró ahí y me regaló el reloj viene del pasado. Entonces la pregunta que surge es, va a pasar el tiempo, yo me pongo el reloj, va a pasar el tiempo y después de algunos años yo mismo viajo hacia el pasado y regalo ese reloj, me lo regalo ese reloj a mí mismo, digamos. Entonces la pregunta que se establece ahí, ¿quién fabricó el reloj? ¿No? Y ahí ya tienes un problema también de lógica, porque es un reloj que fue regalado desde el futuro y que esperó en la muñeca un tiempo hasta que llegó otra vez el momento de viajar al pasado para regalárselo, pero alguien lo debió haber fabricado. Uno podría decir es lo mismo que la paradoja del abuelo, pero tiene elementos distintos a la paradoja del abuelo. Vamos. Lo que estoy tratando de decir es de que hay, aparte de los principios físicos que puedan permitir o no viajes en el tiempo, como decíamos hace rato, los agujeros de gusano en la teoría general de la relatividad, tenemos todavía estos problemas de lógica, estos problemas paradójicos de qué ocurre si llegamos a hacer algo así, si llegase a ser posible, ¿no? Ahora, algo que yo he comentado en fechas recientes, a raíz de esto, es la manera como Hollywood, o no fue Hollywood, desarrolló el tema en la película Interestelar. No sé si ustedes la vieron, no sé si viste la película Interestelar, pero Interestelar presentó ese problema y presentó una solución a la paradoja del abuelo, que me parece muy interesante. En toda esta discusión, en toda esta controversia de los viajes en el tiempo, siempre hay soluciones, siempre hay gente que dice, no, lo que pasa es que nosotros podríamos viajar al pasado, pero entonces no podríamos matar al abuelo, porque habría algo que nos impediría matar al abuelo. ¿Qué sería eso? No sabemos qué sería eso, pero de alguna manera, algún principio físico, alguna ley en la naturaleza, nos impediría matar al abuelo para evitar la paradoja. Bueno, este hecho lo hizo muy bien Interestelar. En la película Interestelar se plantea la posibilidad de que en el futuro los seres humanos pasemos a ser multidimensionales. De que si bien ahora habitamos 4 dimensiones, en el futuro, dentro de muchos miles, probablemente millones de años, nosotros vamos a habitar 5 dimensiones. Y al viajar atrás en el tiempo en 5 dimensiones, el hecho de habitar esas 5 dimensiones nos impide interaccionar con nuestro mundo primitivo que solamente habita 4 de las dimensiones. Es así como lo plantea Interestelar. Y es así como el padre, no sé si recuerdan la trama, llega hasta la habitación de la hija
pero no puede de ninguna forma interaccionar con la hija para darle la información necesaria que permita evacuar al planeta Tierra, ¿no? Dentro de la trama de la película. Bueno, se plantean ideas para resolver la paradoja del abuelo, para resolver los problemas lógicos que involucran los viajes atrás en el tiempo, de tal manera que yo diría que la pregunta está abierta, ¿no? Hay todos esos detalles alrededor de los viajes en el tiempo. Problemas incluso hasta filosóficos, ¿no? De por medio para poder dar respuesta a esa pregunta que queda ahí planteada y pues siendo todavía objeto de materia para los académicos y estudiosos de este tipo de cuestiones. Profesor, me pregunta por acá que qué hay de los agujeros negros y que qué tienen que ver con la antimateria. Bueno, los agujeros negros son una consecuencia de la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad, la que hemos estado comentando ahorita, es esta teoría que describe muy bien a la interacción gravitacional. Y en esa teoría se plantea la posibilidad de que existan objetos extremadamente densos, muy masivos, que desarrollen un horizonte, un cierto horizonte, una esfera alrededor de este objeto, el cual al ser traspasado ya se supere, es decir, la interacción gravitacional, la densidad del objeto sea tal que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz, es decir, que ya no pueda escapar más de ahí. Ningún objeto podría escapar de este agujero negro. Y eso está previsto en la teoría. Eh, y se han buscado por mucho tiempo objetos en el universo que presenten estas características. Hay una gran cantidad de candidatos a ser agujeros negros en el universo. Por supuesto que los especialistas consideran como una evidencia contundente la existencia de agujeros negros. Los que no estamos muy metidos en el ramo de la investigación astrofísica seguimos dudando porque es muy difícil establecer con una cierta contundencia la existencia de un agujero negro. Podemos ver objetos en el espacio que tienen una atracción gravitacional extremadamente alta, pero eso no significa todavía que sean agujeros negros. Puede ser una estrella muy masiva o puede ser un objeto en general muy masivo que está arrastrando a la materia que lo rodea, pero eso no significa que sea todavía un agujero negro. En fechas más recientes hay observaciones muy interesantes de objetos que no se ven, que no son visibles, pero que sí claramente están jalando materia hacia ellos y eso ya evidencia de lo que pueden ser estos agujeros negros previstos en la teoría general de la relatividad. Entiendo. ¿Qué tiene que ver con la antimateria? Bueno, es una pregunta interesante porque estamos hablando de un mundo macroscópico descrito por la teoría general de la relatividad en la que no se habla de antimateria. O sea, la antimateria es un fenómeno que fue descubierto en el mundo microscópico, en la mecánica cuántica, con partículas que tienen números cuánticos que los definen como materia o números cuánticos que los definen como antimateria. Pero hay una relación entre los agujeros negros y la antimateria. Y esa relación se da por algo que se conoce como la radiación de Hawking. Stephen Hawking propuso hace mucho tiempo que eventualmente en estos agujeros negros hipotéticos, ¿no? En este horizonte, en esta línea que divide a lo que puede salir y lo que ya no puede salir de ese agujero, eventualmente se pueden producir pares electrón-positrón, que es un fenómeno conocido que ocurre todos los días a nuestro alrededor, en el que un fotón se convierte en materia y antimateria, es decir, produce un electrón y un antielectrón. Y entonces él proponía qué pasa si eso ocurre justamente en el borde del agujero, de tal manera que el electrón eventualmente cae y el antielectrón no, y entonces eso eventualmente se puede observar como radiación, ¿no? O sea, si lo observamos desde fuera, pues vamos a ver como si el agujero estuviera emitiendo
radiación, y eso se le conoce como la radiación de Hawking. Y esa radiación de Hawking pues sería la manifestación de un fenómeno de producción de materia y antimateria en el borde del agujero negro, ¿no? Yo diría, esa es, digamos, la relación que existiría entre los agujeros negros y la antimateria. Sí, profesor. Oigan, mire, me siguen llegando aquí preguntas, profesor, y tengo que decirles también, compañeros, que el profesor Gerardo Herrera Corral muy amablemente nos ha cedido justamente tiempo para poder conversar aquí con nosotros, pero no sé usted, profesor, cómo ve en sus probabilidades de seguir adelante o quiere que continuemos en una entrevista, si me lo permite, para volver a retomar estas preguntas más adelante, o está en sus posibilidades responder algunas otras cosas que aquí van llegando aquí de la gente que muy interesadamente está escuchándole en este espacio de Cuántico, profesor. Mira, por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vemos qué preguntas podemos cubrir en 15 minutos? Perfecto. Y si no cubrimos muchas o si sigues recibiendo preguntas, pues planteamos otro día, a lo mejor el próximo viernes, no sé si podrá el próximo viernes o otro día de la semana, Sí, profesor, por supuesto. lo podemos anunciar con anticipación Claro y que sí. ya nos vamos directo a las preguntas que queden pendientes, ¿sí? Bueno, ok. ¿Qué te parece? Entonces, no, le tomamos la palabra, profesor. Entonces, muchachos, vamos a eh, hagamos lo siguiente, profesor, porque yo tampoco quisiera abusar de su tiempo y veo que aquí la gente está muy interesada con sus preguntas, con sus respuestas. Mire, vamos a hacer una cosa. Le propongo pues que nos encontremos el próximo viernes. Las preguntas aquí siguen llegando, son interesantes y me preguntan cosas como cuál es su consejo para los jóvenes mexicanos que están adentrándose en el mundo de la física. Esa es una de las que llega y hay otras más, pero insisto, la verdad es que a mí me gustaría más que usted volviera a estos micrófonos, si es que le fuera posible, de una manera más, vaya, pues que no se le fuera a comprometer más en su tiempo, profesor, porque me imagino que ha de tener igual otras cosas pendientes en este momento ya por hacer. Mira, si quieres, programamos para la próxima semana. No sé si el próximo viernes podría, porque tenía por ahí el próximo viernes es 28, no sé, debe ser posible. Podríamos programarlo si quieres para el próximo viernes, puede ser. Sí. Ok, entonces hagamos eso, profesor. Si quiere, para no eh, eh, andarlo con presionando así. Mejor nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa, lo anunciamos con más tiempo y en ese momento pues lo dedicamos únicamente a preguntas y respuestas, si para ustedes es posible, profesor. Me parece muy bien. Ok, bueno. Pues entonces vamos a dejarlo así. Entonces el próximo viernes nuevamente aquí nos encontraremos con el profesor Gerardo Herrera Corral. Él es doctor en ciencias, investigador y líder del equipo mexicano el detector ALICE, el que se encuentra en el Gran Colisionador de Hadrones. Profesor, muchísimas gracias, de verdad me siento privilegiado con su visita y quedamos nuevamente para vernos el próximo viernes, profesor, si le parece bien. Encantado. Al contrario, me da mucho gusto. Gracias por la oportunidad de conversar y desde luego que con mucho gusto nos vemos por acá la próxima semana para seguir platicando de los temas. Maravilloso. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, nos vemos pues y le estaremos, seguimos en comunicación. Encantado, Braulio, que pases tú y tu público un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, profesor. Cuídese mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues tuvimos aquí en la entrevista
a ver, al profesor Gerardo Herrera Corral. Y pues tenemos de él su palabra, que lo habremos de tener el próximo viernes. Tenemos una cita el día 28 de agosto del año 2015 para poder conversar con él con todas sus preguntas, exclusivamente para resolver estas cuestiones que nos van a compartir. Entonces, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa.